Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News. Estamos empezando una nueva semana, amigos, de datos interesantes y de información para ustedes. Ya el día de hoy, 8 de diciembre del 2025, amigos, avanzando con el mes ya para terminar el año, amigos. Punto de terminar el año. Bueno, nuevamente, amigos, un saludo para todos, esperando que se encuentren muy bien. Tenemos el primer dato para ustedes el día de hoy y es de que Helpbit anuncia su salida de Ecuador y aduce inseguridad jurídica. Parecer todos esos grandes anuncios del gobierno de Noboa no sirvieron para nada. Terminó en nada luego de tanto cuestionamiento. Mejor prefirieron irse a su casa antes de que la cosa se ponga más fea de lo que ya se estaba poniendo. Y es que hubo demasiadas denuncias sobre esta situación, hubo muchos pedidos de fiscalización. Entonces, ¿cómo queda Daniel Noboa? Esa es la pregunta también. ¿Cómo queda el gobierno? Luego de tanto que anunciaba que esto iba a ser un cambio espectacular y que, bueno, ahora dicen que ya no va a haber nada. Es que porque parece que les descubrieron, ¿no? Entonces mejor dijeron ahí nomás. Bueno, Helbit anuncia su salida de Ecuador y aduce inseguridad jurídica. La startup estadounidense Helbit se pronunció por los cuestionamientos al proceso impulsado por la CNT para implementar un sistema de gestión hospitalaria en el IES, ratificando que no existe un contrato firmado con el Estado ecuatoriano. Helbit no continuará en Ecuador y ratifica que no ha suscrito ningún contrato con el Estado, pero Novoa dijo en un discurso que ya se estaban haciendo contratos. Bueno, para dar sus servicios tecnológicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Premisas accedió a un documento interno de la empresa estadounidense este lunes 8 de diciembre, dice aquí en este dato. No existe un contrato firmado, no han comprometido recursos públicos y no existe adjudicación formal, afirma Helbit, creada en el 2021. En ese contexto dice que la cifra de 37 millones es una especulación porque no ha recibido ningún pago según la empresa. Poco más en la información, en julio de 2025, Herbie firmó un acuerdo comercial con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Bajo este convenio se desarrolló una aplicación en fase piloto disponible temporalmente en la App Store y Google Play. La aplicación fue utilizada por ciudadanos y hospitales y fue retirada por el gobierno por temas administrativos y financieros, no por falta tecnológica, sostiene la empresa. La app buscaba organizar citas, recetas y servicios al afiliado. La alianza con la CNT, su plan contemplaba fases para pasar de 1 millón a 17 millones de usuarios potenciales con una cobertura nacional futura. Elvis manifestó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en Ecuador en la controversia en las últimas semanas. No se ha distinguido adecuadamente que no se ha distinguido adecuadamente entre el acuerdo comercial previo al CNT y el proceso de formalizado con el IES y el Ministerio de Salud sostiene. Según la empresa, en Ecuador se ha generado una narrativa de escándalo sin bases documentales sólidas, lo que ha dado base a especulaciones. Es que, bueno, como ustedes ya saben, el gobierno dijo una cosa, después salió con otra cosa, que habían hecho contratos, después el propio Nova dijo que habían estado haciendo contratos, ¿no? Y después salen sus asambleístas que no hay contratos. Y lo único que se pedía era aclaración de cómo está toda esta situación manejándose, ¿no? Nada más, eso era lo que decía, una aclaración fiscalizada, ¿no?, de lo que se está pasando, porque ya no querían que pase la misma situación como pasó con Progea. Eso es lo único que querían. Pero bueno, al parecer la cosa no funcionó. Se puede decir, este convenio con el gobierno y Harvard no funcionó, mostrando así que realmente, o sea, si dicen ellos que no tenían seguridad jurídica, pues, tendrían que, yo creo, haberlo visto anteriormente, ¿no lo creen? Y no dejarlo hasta el final, como que, no, recién nos damos que no hay, no hay seguridad jurídica. Interesante. Otro dato, amigos, les comentamos que Jazz Unidos denuncia un proceso sancionado en su contra tras la demanda del CNE por una supuesta no presentación de cuentas de campaña de la consulta Jazz Unidos 2023. Jazz Unidos denuncia un nuevo hostigamiento por parte del Consejo Nacional Electoral a través de una denuncia por infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral por una supuesta no presentación de cuentas de campaña de la consulta popular de Jazz Unidos del 2023. Esta acusación está infundada y contradice la documentación existente en el propio expediente del CNE. La consulta del Yasuní fue la primera consulta popular por iniciativa ciudadana y estuvo marcada por vulneraciones a los derechos de participación. Ahora el CNE pretende imponer multas de $32.900 en varios
en varios integrantes del colectivo y suspender derechos políticos durante 4 años basándose en observaciones administrativas que no configuran infracción alguna. La observación central del CNE sostiene que 39 centavos habrían sido clasificados en otra cuenta contable, pese a que esa clasificación cumple con el artículo 362 del Código de la Democracia y no altera los montos reportados. El expediente demuestra que las cuentas fueron presentadas dentro del plazo legal y las observaciones se subsanaron a tiempo. No existe omisión sancionable, pues las diferencias señaladas son puramente formales. El financiamiento fue lícito y transparente, sin aportes públicos ni prohibidos, según verificación de la UAFE y del SRI. Se vulneraron garantías básicas, ya que la resolución del examen de cuentas no fue notificada, impidiendo ejercer el derecho a la defensa. Se intenta fabricar un caso sin sustento jurídico, equiparado de diferencias mínimas con infracciones graves para justificar sanciones desproporcionadas. También un nuevo ataque, dice aquí, se suma al patrón de obstáculos que en los 10 años de transición de la consulta que fue señalado por la Corte Constitucional, activar todo el aparato de función electoral para perseguir una diferencia de 39 centavos, evidencia de uso desmedido del poder sancionador, dice. Una noticia realmente bastante preocupante, y es de que el 70%, dice aquí, de la droga mundial pasa por Ecuador, y es que creo con esos índices es por lo que nosotros tenemos ahora, amigos, una situación muy, pero eh, muy problemática por la inseguridad del país, porque pasa demasiada droga y eso provoca, obviamente, que la violencia se incremente de forma, pero descomunal. Así es, amigos, el diario estadounidense The New York Times. Vamos a leer este dato para ustedes, si me dan un segundo. Publicó una investigación en la que afirma que el país se ha convertido en el mayor exportador de cocaína, no como productor, sino como corredor estratégico para grupos delictivos que operan en Colombia y Perú. Ecuador vuelve a ocupar noticias internacionales, esta vez señalado como una de las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos. Corresponsal María Abi Javid del diario New York Times estuvo durante una semana en el país junto a la Marina ecuatoriana para constatar la situación en el terreno. Señala que a pesar de no ser un productor de droga, el territorio es utilizado por bandas criminales de Colombia y Perú para el narcotráfico, y estas trabajan con carteles de México. Su investigación destaca que en el 2009 el gobierno de Correa expulsó a los militares estadounidenses de la base de Manta. Esto derivó en un freno total de la cooperación con Washington en materia de seguridad, abriendo la puerta a grupos criminales transnacionales para operar en puertos, carreteras y zonas costeras. La publicación agrega que el 70% del suministro mundial de cocaína fluye a través de Ecuador, convirtiéndolo al país en uno de los lugares más violentos del mundo, con enfrentamientos de bandas, masacres en prisiones, explosiones, etc. Citando el medio estadounidense, Ecuador no cuenta con un programa antidrogas acorde con la magnitud del problema, mientras que las organizaciones criminales han encontrado aliados en pandillas locales, contaminan contenedores en aduanas, usan submarinos, lanchas, por lo que las Fuerzas Armadas requieren más dinero y personal y equipos para sus operaciones, mientras los grupos criminales aumentan cada vez más sus recursos y reclutan a jóvenes ecuatorianos empujados por la pobreza. Muy lamentable realmente esta cuestión, amigos. Muy lamentable. Pero ustedes, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse.